están, hermanos? El Señor les bendiga. Mi nombre es Miguel Testone. Hemos venido estudiando la carta a los Colosenses de parte del apóstol Pablo y hoy vamos a estudiar el capítulo 1 del versículo 20 al versículo 23. Entonces, acompáñenme a orar y a poner este tiempo de enseñanza en manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces en medio de nosotros. Te damos gracias por tu corazón, mi Dios. Te damos gracias por tu sacrificio. Te pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos, Señor, que seas tú ministrándonos, Padre, que pueda, Señor, tu Espíritu Santo ser parte de lo que estamos haciendo, Señor. Sabemos que sin ti nada somos, Señor, así que simplemente muéstranos, Señor, por medio de tu palabra lo que deseas que nosotros aprendamos, Señor, y danos sabiduría para entender y conocer lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Te damos la gloria, la honra y el honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, hermano, poniéndonos un poco en contexto de lo que estaba pasando antes de leer el texto del 20 al 23, recordemos que Pablo estaba gozoso y alegre porque se había enterado de que los hermanos de Colosas se habían convertido a nuestro Señor Jesús. Otra de las cosas que Pablo estaba haciendo era que él oraba e intercedía constantemente por los hermanos de Colosas para que ellos estuvieran llenos del conocimiento de su voluntad y para que ellos pudieran aprender ese caminar en Cristo que los iba a ayudar a permanecer en Él y a gozar de todas las tribulaciones y de todas las bendiciones que es estar en Cristo. Recordemos también que Pablo varias veces escribe en esta carta en contra de la herejía colosense, que ya mis hermanos han predicado sobre esto. Entonces, Pablo estaba realmente instruyendo y pudiéramos definir el capítulo 1 de Colosenses como un consejo de Pablo para los hermanos de Colosenses. Hoy vamos a ver el versículo 20 hasta el versículo 23, donde Pablo dice las siguientes palabras: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Versículos muy emocionantes y muy bonitos que Pablo nos deja para su enseñanza. Yo he titulado esta prédica del día de hoy Reconciliados con Cristo. Entonces, lo primero que quiero que pensemos es en estos tres puntos principales que vamos a estar viendo. El primer punto se llama reconciliar. El segundo punto se llama reconciliados de qué, de qué debemos ser reconciliados. Y el tercer punto, ¿cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el fin de esta reconciliación? Entonces, vamos a ver el primer punto, como lo ven ahí en sus láminas, y vamos a ver nuevamente el verso 20, que dice: por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, antes de trabajar el punto número 1, que es reconciliar, voy a contarles una historia. Hace mucho tiempo, lo van a ver en sus láminas, me van a acompañar en esta historia. Hace mucho tiempo habían dos hermanos que trabajaban juntos. Estos dos hermanos tenían un viñedo y ellos siempre se apoyaban y se ayudaban el uno al otro. El mayor de los hermanos se llamaba Luis y el menor de los hermanos se llamaba Carlos. Carlos y Luis eran muy unidos, compartían las herramientas de trabajo, compartían los frutos de su trabajo y compartían todo lo que ellos hacían. Era un legado que les había dejado su padre y su madre. Eran dos hermanos muy amorosos. Quisiéramos
todos, ¿no? Tener ese tipo de relación con nuestros hermanos de sangre. Pues ellos la tenían, era una relación muy buena la de Carlos y Luis, pero un día tuvieron diferencias, como ven ahí en su lámina. Ellos empezaron a discutir porque Carlos quería hacer las cosas de una manera y Luis, que era el hermano mayor, quería hacerlas de otra. Tuvieron diferencias tan grandes y tan fuertes que Carlos, el hermano menor, tomó la decisión de tomar un tractor que él tenía y lo pasó por en medio del viñedo. Y esto hizo que el viñedo se dividiera en dos y que en medio del viñedo se causara un río, un pequeño arroyo que no permitía que ellos pudieran trabajar juntos. Carlos estaba triste en su corazón y Luis también, pero el ego, la molestia, la incomodidad, el orgullo era más grande que este sentimiento de culpa que ellos podían tener. Un día, un carpintero llegó a la casa de Luis y estaba pidiéndole trabajo. Y este carpintero le dice: oye, yo tengo mis herramientas, estoy buscando trabajo, si tienes algo que yo pueda hacer. Y este hombre Luis le dice: claro que sí. Hace un tiempo, tú ves esa casa que está ahí al frente, hace un tiempo tuve una discusión con mi vecino. Bueno, realmente es mi hermano, pero él tomó la decisión de tomar un tractor y pasarlo por en medio del viñedo. Y ahora estamos divididos de esta manera. Así que yo quisiera que tú me construyeras una pared alta, una pared más o menos de 2 metros de alto. Yo no quiero volver a ver. Yo quiero una pared de extremo a extremo en todo ese arroyo que se abrió cuando él pasó su tractor. El carpintero, viendo la situación, le dice a Luis: bueno, ok, yo tengo las herramientas, simplemente dame los materiales y yo lo construyo. Luis le entregó los materiales y se fue al pueblo a comprar unas cosas. Cuando Luis volvió nuevamente a su casa, ya el carpintero había terminado la obra. Luis estaba impresionado de lo que el carpintero había hecho. Luis no podía creer lo que él estaba viendo. Y cuando se acercó al carpintero y vio la obra, se dio cuenta de que el carpintero había hecho un puente que unía su parte del viñedo con la parte de su hermano. El hermano, Carlos, cuando se dio cuenta de esto, salió corriendo al encuentro de Luis, lo abrazó y le dijo: wow, Luis, después de lo que yo dije y hice, tú tuviste la delicadeza de construir un puente para que volviéramos a unirnos. Luis quedó sorprendido, no tenía palabras, pero en ese momento se da cuenta que el carpintero se alejaba y lo llama y le dice: oye, ven acá por favor, quédate unos días con nosotros, tenemos trabajo para ti. Y el carpintero le respondió: no puedo quedarme porque tengo muchos puentes más que construir. Es hermosa esta historia, ¿no? La reconciliación fue lo que buscó este carpintero entre estos dos hermanos. Y si lo llevamos a este pasaje, vemos que reconcilió a los colosenses. Es hermoso el trabajo que hizo Cristo. No vamos a adelantarnos, ¿no? Porque más adelante vamos a ver más a profundidad esto, pero la reconciliación es un cambio de la relación entre Dios y el hombre. Es importante tener en cuenta esto. No es Dios el que debe reconciliarse con el hombre, es el hombre quien debe reconciliarse con Dios. Entonces, nosotros estábamos divididos de Dios, así como Luis y Carlos estaban divididos, y Jesucristo, por medio de su sacrificio, por medio de la muerte en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que Él hizo? Él construyó un puente para reconciliarnos con Dios, para que nosotros podamos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Esto es hermoso. Pero ahora nos preguntamos acá en la lámina, ¿reconciliados de qué? ¿De qué debemos ser reconciliados? ¿Ok? Acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículos 12, 17 al 19. Romanos capítulo 5, versículos 12 y el versículo 17 al 19.
Dice así la palabra de Dios. Recuerden la pregunta, ¿de qué debemos ser reconciliados? La palabra dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¡Wow! ¡Qué hermoso versículo! Entonces nos preguntamos, ¿reconciliados de qué? Pues en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él creó a Adán, creó a Eva para que el hombre no estuviera solo, le dio potestad sobre la tierra y Él les dio un mandato. Él les dijo: de todo árbol que hay en el jardín del Edén podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no pueden comer, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Es interesante esto, porque acto seguido conocemos la historia. Eva es tentada por la serpiente de alguna forma usa un engaño contra ella para decirle: así que Dios te dijo que si tú comes vas a morir. No vas a morir. La mujer termina cayendo en esta trampa, por así decirlo. La Biblia dice de que el fruto del árbol era apetecible para ella. Come del fruto prohibido, le da a Adán del fruto prohibido y se abren los ojos del conocimiento del bien y del mal. Nace lo que nosotros conocemos hoy en día, o lo que se predica, o lo que se enseña por medio de la palabra, y lo que el mundo conoce como el pecado. Ese es el momento en el que nace el pecado. Entonces, podemos ver en este verso de Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Quién es este hombre? Adán. Y así como por un hombre y por la desobediencia de él entró el pecado al mundo, pues por el sacrificio de un hombre vamos a ser justificados. Entonces debemos ser reconciliados. No hay forma de que nosotros lleguemos a Dios de alguna manera posible. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos llegar a donde se encuentra Dios. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos lograr obtener la salvación. No podemos tener una reunión especial con Dios para explicarle nuestro proyecto de vida o nuestras intenciones, o por qué ponemos excusas, o por qué hacemos lo que hacemos. No se puede hacer. Solo por medio de Cristo se puede lograr. Solo por medio de ese puente de reconciliación que Cristo logró al morir en la cruz. Entonces, teniendo esto en nuestra mente, yo siempre he pensado que si la Biblia exigiera o dijera un monto específico que costara, y préstenme atención en esto, ¿no? Un monto específico que con este monto pudiéramos pagar el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sabe? Lo que fuera. Estoy seguro de que el corazón humano está tan pervertido que la motivación de vida de muchos sería: voy a alcanzar ese monto para poder pagarle a Cristo lo que hizo y decir: ya no tengo que estar agradecido. Por eso no hay un precio que se pueda pagar, por eso no hay forma de comprar la salvación, por eso es gratuita, por eso Jesucristo tuvo que entregar hasta su última gota de sangre por nosotros, para que fuéramos reconciliados. Entonces, ¿reconciliados de qué? Del poder, del pecado, de la separación que había entre Dios y el hombre. Y por último, la tercera pregunta es: ¿cuál es el fin de esta reconciliación? Tengan esa pregunta en su mente, la tienen ahí en su lámina, porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el fin
de esta reconciliación. Ahora, siguiendo en Colosenses, Pablo le habla a los creyentes en el versículo 21 y les dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Pablo no se queda atrás con lo que estamos hablando. Él le dice a los colosenses: ustedes también en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente. Ustedes hacían malas obras y ahora Jesucristo los ha reconciliado. Vamos a ver un poquito de cuáles eran esas malas obras que hacían los hermanos de Colosenses. Para eso tienen que acompañarme al capítulo 3, del versículo 5 al 7. No vamos a profundizar mucho en esto porque más adelante en la serie vamos a estudiarlo, pero recuerden que Pablo estaba combatiendo la herejía colosense. Habían falsos maestros que se habían levantado y estaban enseñando cosas que no eran el evangelio en sí. Entonces Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, del 5 al 7: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¡Wow! Es impresionante. Me ministra mucho que la palabra de Dios, ella misma, siempre tiene la respuesta a nuestras preguntas. Y yo me preguntaba cuando estaba estudiando para la prédica, ¿cuál había sido el pecado de los hermanos de Colosenses que habla el verso 21? Y acá está, ¿no? Malos deseos, avaricia, impureza, pasiones desordenadas, idolatría. Eran fornicación, eran pecados que tenía la iglesia en Colosenses. Eran pecados de los cuales estos hermanos estaban siendo restaurados, estos hermanos estaban siendo reconciliados con Dios por medio de lo que había hecho Jesucristo, para que ellos ya no cargaran esta culpa, para que ellos ya no cargaran este peso de pecado. Entonces es interesante porque si hoy en día escucháramos de una iglesia la cual está siendo sanada de fornicación, de impureza, de pasiones desordenadas, de malos deseos, de avaricia, diríamos: wow, aquí son muy pecadores. Y la respuesta es sí. Miren lo que dice Romanos 3:23, dice: sí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la respuesta es sí. Sí son pecadores. Sí, no vas a encontrar una iglesia sana. Sí, no vas a encontrar una iglesia perfecta. Esto es interesante porque todos necesitamos esta reconciliación. Ninguno es más santo que el otro. Ninguno es más bueno que el otro. Todos necesitamos de ese puente que creó Jesucristo para nosotros poder ser sanos en Él, para poder ser salvos en Él. Cuando llegué a Cristo, cuando yo llegué a la iglesia de la Comunidad de la Gracia, recuerdo que de alguna forma llegué con todos mis pecados, ¿no? Llegué siendo arrogante, llegué siendo orgulloso, llegué siendo déspota, llegué siendo creído. Y recuerdo que fue un poco difícil adaptarme al principio porque luego, cuando ya tenía un tiempo en la iglesia, formaba parte del liderazgo, algunos hermanos me confesaron que ellos no se me acercaban o no se habían acercado a mí porque yo era muy echón o era muy creído. Y a pesar de que hoy en día son hermanos que amo y son mis amigos, yo pensaba: ¿cómo esperaban que llegara? ¿Cómo esperaban que yo llegara a la iglesia? ¿Cómo esperamos nosotros, Iglesia de Cristo, que lleguen las personas a nuestra congregación? ¿Esperamos que pasen por la puerta y sean santos? ¿Esperamos que pasen por la puerta y estén convertidos de lleno? No. Si un nuevo creyente llega a la iglesia, va a llegar con sus pecados, va a llegar con todo su trasfondo, va a llegar con todo lo malo que tiene. ¿Y quién es el que va a empezar a transformar su vida? Cristo.
el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, empieza a mostrarle que hay un puente de reconciliación que él debe cruzar para poder tener un encuentro con Dios. Y los que hemos tenido un encuentro con Dios sabemos que cuando te encuentras con Dios es como tener un camión que viene a toda velocidad frente a ti. Te lleva por delante, no hay forma de que tu vida vuelva a ser la misma. Definitivamente la transformación que hay por medio de un encuentro con Dios es poderosa y es hermosa. Y esto era lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos de Colosenses. Ustedes que antes eran enemigos, ahora han estado reconciliados con Dios. Quiero que vean conmigo estas láminas, ¿no? Tengo acá a Abraham, el padre, el patriarca de los judíos, un hombre muy influyente en el Evangelio, en particular que admiro la obra que hizo. Pero veamos acá, ¿no? Abraham era mentiroso y era adúltero. Mentiroso en Génesis 12, versículos 11 al 13, los pueden buscar en sus casas, no lo voy a buscar por el tiempo, pero aquí vemos a Abraham mintiendo sobre que su esposa Sara era su hermana. Él decía, ella es mi hermana. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que al entrar a esta ciudad se dieran cuenta de que ella era hermosa y lo mataran. Entonces él decidió mentir. Era un mentiroso. Luego vemos que era un adúltero. Abraham había recibido la promesa en Génesis 20, del 2 al 12, pueden leerlo también en sus casas. Él había recibido la promesa de que Dios iba a hacer por medio de él una gran nación. Y él pensó que él tal vez podía darle una ayudadita a Dios. Ahí con Sara se pusieron de acuerdo y Sara le dice, ¿por qué no te acuestas con mi sierva? Se llama Agar y de ella tienes un hijo. Y de alguna forma sí ayudamos a Dios para que su voluntad se haga en nuestras vidas. Ya luego sabemos todo lo que pasó, las consecuencias que le vinieron a Abraham de haber tenido Ismael, consecuencias que todavía hay hoy en día en el mundo por medio de esta decisión de Abraham. Entonces es interesante que uno de los hombres más influyentes del Antiguo Testamento haya sido un mentiroso y un adúltero. Es porque la Biblia no miente, todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Abraham, vean la lámina conmigo, también fue parte de esa reconciliación por medio de Jesucristo. Abraham luego se convirtió en Abraham, el padre de la fe. Y no lo vemos hasta Hebreos 11, del 8 al 19, cuando Dios empieza a hablar acerca de Abraham. Empieza a decir, por medio de la fe, mi hijo Abraham hizo esto. Por medio de la fe, mi hijo Abraham entregó a su único hijo, creyendo que Dios iba a proveer un cordero para el sacrificio. Entonces, luego de Jesucristo, siempre hay un cambio radical en nuestras vidas. Luego de esta reconciliación, luego de este puente, siempre hay un cambio radical en nuestras vidas. Vamos a hablar de un segundo ejemplo, mírenlo conmigo. El autor de esta carta de Colosenses que estamos estudiando el día de hoy, Saulo de Tarso. Saulo era un fariseo de fariseos. Saulo era un asesino. Saulo era un hombre déspota, era un hombre fuerte. Dice la Escritura que él buscaba a los cristianos hasta dentro de sus casas y los arrastraba hasta afuera para que fueran apedreados, encarcelados, que fueran entregados a la ley romana. Es interesante, vean, Hechos 8.1 habla de Pablo o Saulo como un asesino cuando él aprobó la muerte del primer mártir que era Esteban. Gálatas 1.14, Pablo mismo habla, fariseo de fariseos era yo. Entonces, si vemos la vida de Pablo, antes de esa reconciliación por medio de Cristo, era un desastre. Era un hombre como nosotros, pecador. Pero luego de ese puente llamado Jesucristo, que tienen ahí en sus láminas, ya no era Saulo, ahora era Pablo. ¿Y quién era Pablo? El apóstol de Cristo. El apóstol hacia los gentiles.
lo dice Romanos capítulo 1 verso 1, lo dice Primera de Corintios 1:1, lo dice Colosenses 1:1. Hay muchísimos versos donde Pablo muestra el cambio luego de su conversión por medio de Cristo. Hubo una reconciliación. Ayer estaba viendo un documental sobre la muerte, el pecado, la destrucción que hay fuera de áreas, fuera del océano, en áreas ya, como se diría, que no son de nadie, fuera de las áreas internacionales. Esa línea que hay internacionalmente de las aguas, luego de que pasan esa frontera, pues ya no es tierra de nadie, es el océano Pacífico. Simplemente no hay nada, solo agua, solo mar y solo el ser humano demostrando lo que es realmente, ¿no? Dicen que el 99% de los crímenes que se cometen en esas aguas que no son de nadie, en esas aguas internacionales, ¿qué es lo que sucede? Nada. Hay violación, hay muerte, hay esclavitud, hay engaño, hay reprensión y nadie hace nada. El documental decía que la mayoría de las veces el procedimiento es que donde se descubre un barco de estos piratas, el procedimiento es que el país más cercano se haga cargo, pero lo que hacen es que se van pasando la moneda, ¿sabes? Como estoy en la costa, entonces yo se lo paso a mi país de al lado, o al otro que está al lado, o al otro que está al lado, y al final nadie se hace cargo y estas personas quedan libres de justicia. Y me hizo pensar, y lo estaba hablando con Silvia, en cómo es el ser humano fuera de las leyes. Estas personas hacen todo eso porque saben que no van a tener consecuencias. Ellos saben que si ellos hicieran esto en una playa de un país como España, como Italia, como Venezuela, como cualquiera de estos países, tuvieran justicia. Hay una ley que se debe cumplir, pero fuera de los límites de cada país no hay ley, nadie se hace cargo. Y ahí sale como el verdadero corazón del hombre, ese corazón pecador, ese corazón que decidió desafiar a Dios en el jardín del Edén. Ese corazón que lo vemos constantemente en las escrituras cuando Dios tenía que poner una mano firme contra su pueblo. Y de alguna forma quebranta mi corazón porque pienso, wow, Señor, gracias por reconciliarnos. Gracias por acercarnos a ti. Gracias porque de alguna forma nos ayudaste, nos sacaste de lo que éramos. Y es lo que el Señor hace cada día en nuestras vidas. Era lo que Pablo les estaba diciendo a los colosenses. Veamos el verso 22. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, ¿cómo consiguió Jesucristo la reconciliación? ¿Cómo consiguió reconciliarnos con el Padre? Lo dice el verso. En su cuerpo de carne, por medio de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, tú que me estás escuchando, si eres creyente y has creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, te animo a continuar en una vida de santidad, a continuar en una vida de unidad, a continuar en una vida de entrega a Él, incondicional. Él es el dueño, es el Señor, es el Salvador de tu vida. Ese día que tú levantaste tu mano en una congregación o simplemente que sentado con tus ojos cerrados entregaste tus manos a Él, ese día que tú entregaste tu vida a Él, el Señor Jesús te reconcilió con el Padre. Ahora tú puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para poder comunicarte con Dios, para hallar oportuno socorro. Entonces, si tú eres un creyente, gózate en el Señor. Vive en alegría, vive en santidad. No vendas tu primogenitura, no entregues lo hermoso que Dios ha hecho en ti por 2, 3 amigos que te digan que hagas lo contrario, por seguir una rebeldía absurda que nadie te va a aplaudir al final de los días y vas a estar solo. Sigue con Cristo, Él es el mejor amigo. Y si eres una persona que aún no conoce de Jesús, si no sabes quién es Jesucristo, entonces yo te invito a conocerlo, yo te invito a entender que Él murió en un madero
por amor a ti y a mí. Él entregó su vida. Puedes leer los evangelios, puedes contactarte con nosotros y te vamos a guiar en esto. Pero Él entregó todo lo que Él era por amor a nosotros. Él hizo un puente espectacular para que nosotros pudiéramos atravesarlo y estar de vuelta con Dios. Entonces, por medio de su muerte, dice el verso 22, ¿para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos y sin mancha e irreprensibles. Una persona irreprensible, me llamó la atención esta palabra, es una persona inocente, es una persona intachable, es una persona virtuosa. Y mi amigo Eiler me lo explicaba de la siguiente forma, como una ilustración. Él me decía, una persona irreprensible es así como tener una olla que está hirviendo sin asas. No hay forma de tomarla y de moverla de su lugar. No hay forma de exponerse a ella porque es virtuosa, es sin mancha. No hay cambio en ella. Es una persona que es inocente, que no es culpable. Entonces, ¿cuál es la única forma de presentarnos irreprensibles delante de nuestro Señor? Pues aceptarlo como Señor y Salvador. Entender que solo por medio de Él podemos cruzar ese puente hacia la reconciliación. Si vemos estos puntos acá en la lámina, dice Jesús construyó este puente con el madero en el que fue crucificado. Y su sacrificio fue único y suficiente. Lo pueden ver ahí en sus láminas, ¿no? La cruz es igual al puente, a la reconciliación. Entonces Jesús construyó este puente con el madero en el que fue crucificado. Nuestro Señor murió. Nuestro Salvador padeció. Nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Redentor se entregó, pudiendo Él ser salvado, pudiendo Él tomar la decisión contraria. Él se entregó por amor a nosotros. Él nos reconcilió con el Padre. Lo único que podemos hacer ahora es vivir en pos de Él. Wow. Para cerrar, Colosenses 1:23, Pablo le escribe así a los hermanos de Colosas: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es interesante si en verdad permanecéis fundados, porque esto nos va a llevar a responder. ¿Se acuerdan la pregunta que dejamos en el aire al principio? ¿Cuál es el fin? Pues, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es hermoso porque hay algunas personas que han tomado este verso como para ver reflejada acá la salvación. Si en verdad permanecéis, entonces serás salvo. Y esto es un tema de muchos teólogos no se han podido poner de acuerdo, pero es interesante que nosotros estemos claros de que la salvación no se pierde. Es interesante de que nosotros estemos claros y conscientes de que hay una seguridad en Cristo, de que si hay una reconciliación, si tú cruzas este puente con Cristo, pues no hay forma de que lo arruines, porque Él es el dueño y Señor de tu vida. ¿Sabes? Si no permanecemos en Él, entonces sabemos que nunca estuvimos en Él. Yo siempre he pensado que hay ahí como un juego de palabras que termina haciendo una división tal vez eclesial que a Dios no le agrada, porque al final este tema de la salvación solo depende de su soberanía y de su majestuosidad. Solo Él tiene autoridad sobre esto. Y si permanecemos en Él, si estamos en Él, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Continuar en pos. Y Pablo, sí en verdad, es un sí en verdad que no es condicional. Pablo les estaba combatiendo, recuerden, las herejías colosenses, y una de las herejías colosenses era esta. Entonces Pablo predicaba y hablaba sobre esto.
permanezcan fundados en la fe, firmes en lo que han creído ahora, firmes en la reconciliación en Cristo. Entonces, respondiendo a la pregunta final, ¿cuál es el fin? Acompáñenme a 2 Corintios 5, del 18 al 21. 2 Corintios 5, del 18 al 21 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. Este versículo es hermoso. Yo les invito a meditar en él profundamente en sus casas y a leerlo, y a leerlo, y a leerlo. Todo esto proviene de Dios, que Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y esta lámina final me gusta porque dice: Dios envió a su Hijo Jesús. Jesús envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos envía a nosotros a reconciliar al mundo con Dios. El puente sigue allí. El puente está allí. Jesucristo es el puente, es el medio, es el Cordero que fue entregado por el perdón eterno de los pecados. El puente, por ahora, continúa allí. Dios hoy nos hace un llamado a los que estamos en Él y nos dice: deben ir y reconciliar al mundo conmigo. Deben ir y predicar el Evangelio de Dios. Deben ir y entender las buenas nuevas de salvación para compartirlas con otros. Ese es el llamado que Dios le hace a su iglesia. Tú que eres creyente, no es digno de ti, que eres un hijo de Dios, que te quedes sentado en tu congregación. Debes servir en tu iglesia. Debes entregar tus dones y tus talentos para que Dios pueda usarlos de forma maravillosa. Los que tenemos este llamado maravilloso a las naciones, pues seamos humildes y agradecidos de que Dios nos escogió para esto, porque nada bueno puede salir de nosotros. Amén. Y si aún no conoces a Cristo, pues el puente sigue allí. Cristo está aquí esta mañana por medio de estas redes diciéndote: estoy aquí para reconciliarte con mi Padre. Vine para reconciliarte con mi Padre. Si tú quieres ser reconciliado con el Padre por medio de lo que Jesucristo hizo, te invito a que hagas esta oración conmigo y a que te pongas en contacto con nosotros por medio de las redes sociales o por algún otro medio, porque Jesucristo está ahí y quiere hacer cosas maravillosas contigo. Entonces, vamos a orar. Amén. Señor, en esta hora entiendo que tú has sido reconciliado, que tú me has reconciliado con el Padre. Yo te pido que me guíes, yo te pido que cambies esta vida que llevo de pecado, que me transformes para poder hacer las cosas según tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser cada día más como tú. Yo te entrego mi vida como Señor y Salvador y te pido que entres en mí y que me transformes por completo. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.